en la noche, entonces el domingo pues tenía que dormir, amén. Pero le estuvo pidiendo al Señor que le cambiaran el horario y ya le cambiaron el horario, entonces ya está aquí de regreso y le damos gracias a Dios por eso, porque siempre la batería como que alegra la situación también, ¿verdad? Como que le agrega un poquito más ahí, un poquito más de ritmo. Estamos estudiando el libro de Santiago, hermanos. El libro de Santiago es una carta que escribió para enseñar a la iglesia de cómo vivir la vida cristiana. Hemos estado hablando de eso. Es importante saber cómo podemos hacer lo que el Señor nos pide en nuestra vida. Muchas veces sabemos qué tenemos que hacer, pero no sabemos dónde empezar. ¿Cómo le hago? Pues, ¿cómo le hago con tanta información que se me es dada? ¿Cómo le hago para aplicar las cosas de la palabra en mi vida? ¿Cómo le hago para ciertos cambios? Y Santiago es un libro excelente para aprender cómo hacerle en este nuevo estilo de vida bajo la palabra de Dios. Especialmente en estos tiempos, hermanos, que hay tanta confusión en cómo hacerle con todo lo que nos están enseñando por fuera, ¿verdad? Y todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, y a veces uno no sabe ni qué hacer ni cómo hacerle. Es importante ver qué dice la palabra de Dios y cómo podemos poner en práctica todo lo que aprendemos. Y esta vez vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 26 y 27. Y después vamos a leer en el versículo 3, porque están conectados. Pero primero vamos a ver qué dice Santiago 1, 26 y 27. Y yo les voy a leer de la Nueva Versión Internacional, por si quieren seguir con la Nueva Versión Internacional. Y si trae la Reina Valera, si trae su Biblia en la Reina Valera, es un poquito diferente las palabras que usan, pero el contexto es el mismo. Y dice así, Santiago 1, 26 y 27, dice: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Voy a parar en esa primera parte y después entramos en el capítulo 3, porque en estos dos pequeños versículos Santiago nos da dos temas muy importantes. Los dos están conectados acerca con la religión, pero nos da dos cosas que tenemos que hacer como personas que estamos llegando a la iglesia. Y voy a tocar primero la segunda parte, el versículo 27, y después regresamos al versículo 26. El versículo 27 dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santiago usa un término importante e interesante aquí. Dice religión. Dice, si alguien se cree religioso. Y después dice, bueno, déjenles digo cuál es la religión perfecta. Y cuando él dice religioso, la mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo en que lo que primero se nos viene a la mente es aquella persona que va a la iglesia, ¿verdad? Algunos de nosotros nos dicen, ay, tú eres bien religioso, porque vamos a la iglesia. Y el concepto que se usa aquí es el correcto. Cuando Santiago le dice aquel que se cree religioso, está hablando de aquellas personas que van a la iglesia, que andan con la Biblia en mano, que llegan y alaban y hacen cánticos y hablan y usan el lenguaje cristiano, si se puede decir así. Las personas que dicen que van a la iglesia cumplen, participan con todas las reglas, con todas las formas, con todas las tradiciones. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente así? Todos conocemos gente que va a la iglesia. Y muchos, cuando invitamos a la gente a venir a la iglesia, nos dicen, no, pues yo voy a la iglesia. Yo soy una persona religiosa, yo sigo mi religión. ¿Cuántos han escuchado ese término? Yo sigo bien la religión. Yo sigo la religión al pie de la letra. ¿Cuántos nos han dicho eso? Muchos de nosotros pensamos que seguimos la religión al pie de la letra. ¿Cuántos de ustedes piensan o han pensado
que el hecho de que venimos el domingo a la iglesia, estoy siguiendo pues los mandatos de Dios y la religión. Levantemos la mano, seamos honestos. Yo soy de los que piensa así a veces. Pues estoy haciendo lo que me está pidiendo la palabra. Voy a la iglesia. ¿Qué más quieres, Dios? ¿Qué más quieres si llego el domingo, canto, cierro los ojos, me pongo a orar, escucho la palabra? Santiago estaba hablando de ese concepto. La religión que se practica con acciones, que llegamos a la iglesia, pero seguimos tradiciones o reglas que se nos ponen. Pero él entra en algo muy importante. Dice, la religión pura y sin mancha. Esta es la religión pura y sin mancha. Esta es la manera de cómo practicar la religión. Y quiero que entendamos este concepto importante, porque ¿cuántos saben que hay muchas religiones? Hay muchas religiones. Y dicen, es que la Biblia no habla de la religión correcta. Claro que sí, y aquí está Santiago diciéndonos esto. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Dice, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y, nos da 2 puntos, conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y toca algo muy importante que no se practica muy a menudo en la religión. Porque dice Santiago, de nada te sirve estar metido en la iglesia si no expresas el amor de Jesucristo a los que te rodean y mantienes tu vida apartada del mundo. Nos da 2 consejos muy importantes. Él menciona a los huérfanos y a las viudas, que eran personas que estaban pasando dificultades en el tiempo en el que él escribió esta carta. Era la necesidad inmediata del pueblo, del tiempo en el que él estaba viviendo. Y dice, todo aquel que se cree religioso pero no atiende las necesidades de los demás, no está practicando la religión correcta. Dice, todo aquel que se dice, yo voy a la iglesia, yo estoy ahí, nosotros somos una gran iglesia, somos una buena iglesia, pero si tu hermano se está muriendo de hambre y no eres ni para mover un dedo, estás equivocado. Conocemos de iglesias grandísimas, llenas de personajes, llenas de dinero, templos hermosos, pero que no dan ni $1 para el necesitado, ¿sí o no? Iglesias que se preocupan más porque su templo sea el más grande, el más lindo, el más hermoso, que esté bien, el pasto bien cortadito, todo bien pintadito, y la pobre gente que está dando limosna o diezmando para la iglesia no tiene a veces ni para comer. Y Santiago dice, de nada le sirve a la religión, de nada le sirve a la gente participar en la religión si no les importa en lo mínimo la necesidad de los demás. Dice, de nada, ese es el primer punto. Y ahora veamos qué dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Porque para poder entender cómo puedo ser una persona que practica la religión correcta, si el tema es la preocupación, ¿estoy en el lugar correcto? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Aquí está la respuesta. Y dice, Primera de Juan 3, 16 al 18 de la Nueva Versión Internacional, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y con verdad. Dice, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios, que el amor de Dios vive en nuestras vidas? ¿Cómo nos podemos llamar religiosos
si cuando vemos la necesidad de los demás no hacemos absolutamente nada? Nada. Si estamos viendo y dice que si estás viendo que tu hermano tiene necesidad y tú no tienes compasión de él, pero si estás el domingo bien listo para el servicio, pero si estás el domingo cantando, danzando, alabando, escuchando, bien bañadito y bien preparado, pero no tienes siquiera compasión por la necesidad de los demás, hay un pequeño problema con tu religión. Es lo que está diciendo Santiago. Hay un pequeño problema. Una de las cosas más difíciles de poder ver hoy en día, hermanos, es cómo la iglesia del Señor ha caído en una gran controversia por este tema, que está más preocupada en ser la más grande, ser de sobrenombre, asegurarse que esté llena de personas y asegurarse de que todo crezca, pero no preocuparse por la necesidad personal de los demás. No preocuparse por el hambre de los que están sufriendo, no preocuparse por las personas que verdaderamente necesitan ayuda. Y están trabajando en hacer crecer tanto su religión y se olvidan de la religión pura, lo que habla Jesucristo. Entonces dice aquí que no puede existir el amor en nosotros si yo estoy viendo la necesidad de los demás y no hago absolutamente nada. Dice, no puede ser simplemente mi religión de dientes para afuera. Es lo que está diciendo aquí Juan. Dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y con verdad. Con hechos. Entonces Santiago, regresemos a Santiago, capítulo 1. Versículo 27, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender las necesidades de los demás. Es el primer punto. Dice, si tú estás yendo a la iglesia y estás aprendiendo y estás escuchando y eres de las personas que estás atento en la iglesia y llegas y cumples con llegar cada domingo, cumples con practicar las cosas que nos hacen entrar en la categoría de cristianos, pero no tienes compasión por las necesidades de los demás, hay peligro. Dice, hay peligro, porque la verdadera religión es aquella que está preocupada por los demás. Entonces, toca un punto importante la palabra de Dios. Jesucristo dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo ¿qué tiene que hacer? Dice, todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo primero. Niéguese a sí mismo. Todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Entonces, todo aquel que diga, oh, pues yo estoy ahí en la iglesia, yo estoy metido, yo ando ahí, yo soy líder, yo esto y yo lo otro, pero no has aprendido a negarte a ti mismo, hay un pequeño problema ahí. El negarte a ti mismo implica comprometerte con Dios. Ahí está el primer paso. El negarte a ti mismo implica comprometerte, compromiso. Muchos cristianos son religiosos de domingo, bien comprometidos el domingo y a veces ni bien, ¿verdad? A medias. Ahí está el primer problema. El primer problema es cuando no hay compromiso. Si no estás comprometido con Dios, no te estás negando a ti mismo. Y si no te estás negando a ti mismo, hay un problema. Si no te estás negando a ti mismo, si no te niegas a ti mismo para el servicio, mucho menos te vas a negar para atender la necesidad del huérfano y de la viuda. ¿Me entienden? Si yo no le puedo dar a Dios mi tiempo total, ¿cómo voy a ayudar a la hermana que necesita moverse el domingo? ¿Me entienden? Si a Dios le quiero dar apenas ay Señor, voy a llegar a la iglesia, pero a las 12 me voy porque hoy juega el Barça y el Real Madrid.
Yo llego, Señor, pero hasta tal hora porque hoy tengo compromiso. Entonces, quiero que entendamos algo, hermanos. ¿Cómo voy a poder yo de plano practicar, de veras, perdón, practicar el verdadero cristianismo si ni siquiera me puedo comprometer con Dios? Cuando dice aquí que la verdadera religión, queriéndonos dar a entender, los verdaderos cristianos son aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismo, entregarle todo a Dios, comprometerse con Él y después atender a la necesidad de los demás. Pero si yo no puedo ni siquiera entregarle mi tiempo a Dios, ¿cómo le voy a entregar mi tiempo a la necesidad de los demás? ¿Me entienden? Si con problemas llego el domingo y, hermanos, hay una necesidad, necesitamos, la hermana, imagínense, la hermana soltera o la hermana viuda necesita que le ayuden a moverse hoy porque ya le echaron del departamento. ¿Cuántos dicen amén? Nadie. ¿Por qué no se puede hacer? Porque no estoy comprometido con Dios. No he entendido que cuando Jesucristo dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Ahí está la clave primera. El negarse a sí mismo implica compromiso. Para yo poder practicar la verdadera religión, necesito entender que me tengo que negar a mí mismo para poder dedicar mi tiempo primeramente a Dios, segundo a la necesidad de los demás. Porque si existe el amor de Dios en mi vida, dice Juan, que yo voy a ver la necesidad de los demás y voy a ser el primero que hace algo al respecto. Amén. Y dice, es el primer paso. Y segundo, conservarse limpio de la corrupción del mundo. Ese es fácil, apartarse de las cosas del mundo. No dejar que el mundo venga a infectar nuestro espíritu que el Señor ya lavó. Amén. Apartarnos de las cosas que el mundo nos está enseñando todos los días. Procurar alejarme de las cosas que el mundo ofrece y que sé que no le agradan a Dios. Esa es la religión perfecta. Dice aquí Santiago, no lo digo yo. O sea, la religión perfecta es todo aquel que expresa y que con acción está preocupado por la necesidad de los demás. Pero esa preocupación y esa compasión no va a llegar si no empieza un compromiso primero con Dios. No va a llegar. Si tú no te puedes comprometer con Dios, hermano, hermana, muy difícil vas a estar preocupado por la necesidad de los demás. Primero hay que negarnos a nosotros mismos, alejarnos de las cosas que corrompen de este mundo y después poner en práctica lo que Dios quiere. Cuando tú ves la necesidad de los demás y te conmueve esa compasión, ya tu religión ya no es de palabra nada más, sino de hechos. Amén. Y ahora regresemos al primer punto que toca a Santiago rápidamente, un punto importante. Otro problema con los religiosos, porque aquí lo que está diciendo Santiago es cómo no ser religioso. Amén. Cómo no convertirnos en esas personas que solo saben que somos cristianos porque traemos la Biblia aquí y nos vestimos de cierta manera. O nos apartamos de todos los demás en la hora de lunch. Amén. O yo no como con los pecadores, yo como aparte porque soy cristiano. O yo no voy a fiestas porque soy cristiano. O yo no hago esto porque soy cristiano. O yo no voy a ver las películas porque soy cristiano. Santiago nos enseña cómo no caer en ese problema. Porque el problema es mucho más profundo de no comerte un chicle, hermano, en la iglesia. Es mucho más profundo que eso. Y dice aquí, si alguien se cree religioso, regresando, atacando a la misma situación, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua. Este me agrada, a mí me agrada este es uno de los versículos que más me agrada. Dice, si alguien se cree religioso, si alguien se cree de esos, yo soy casi perfecto, está el Señor, está Jesús, está el Espíritu Santo, están los apóstoles y después estoy yo. Básicamente de los que está hablando aquí. Hay personas que se creen que ya están ahí, o sea que tienen un pie en el cielo
y otro aquí en el mundo y porque todavía tienen vida, pero ya están casi que, ya se sienten con alitas y que tienen aquí ese halo aquí. Personas que dicen, yo soy de los buenos, yo soy cristiano de hueso colorado. Dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, y esto me agrada. Dice, se engaña a sí mismo. Y ahorita vamos a entrar a la lengua. No levanten la mano ni empiece a codear aquí a nadie. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos a alguien que son santos en domingo y alaban aquí en domingo, pero tan pronto y tienen la mínima oportunidad y su lengua, ¡zas! Leí algo chistoso y no atacando a ninguna religión, pero a la situación a la condición de la humanidad. Que vi algo que dicen, no comemos carne por 40 días, pero nos comemos a los vecinos y a la vecina y en Facebook y todos los días. ¿Con qué? Con la lengua, amén. Pero eso aplica a todos. Dice aquí, de nada te sirve ser religioso si tu lengua no la sabes controlar. Dice, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. De nada me sirve a mí andar con la Biblia bien vestido, bien cristiano, si tan pronto y tengo la oportunidad y me acabo al pobre del McDonald's que no me echó bien las papas. ¿Cuántos hemos visto, verdad? Igual, no levanten la mano y metan codazos. Pero cristianos que en la tienda acaban al pobre que cometió un error. ¡Ey, déjalo! Cometió un error. No, es que tiene que saber lo que estoy pensando y cómo se equivocó, y le dicen hasta de lo que se va a morir el pobre. Pero llegan el domingo y gloria a Dios. Aleluya. Dios te bendiga. Y vamos a ver qué dice esto de la lengua, ¿verdad? Quiero que me acompañen al mismo Santiago, pero el capítulo 3. Porque esto de la lengua es algo peligroso, hermanos. Es algo peligroso. Y ahorita vamos a ver qué dice Santiago acerca de este concepto. Santiago 3, versículo 1, Nueva Versión Internacional. Dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. Regresando a lo mismo, hermanos míos, no se crean religiosos de aquellos buenos, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Eso es algo que muchas personas religiosas no entienden. Todo aquel que se cree más, con más severidad va a ser juzgado por Dios. Dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Dice, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Y escuchen aquí lo que dice. Versículo 9, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Wow. En el concepto de la lengua, Santiago es específico y nos da un gran ejemplo de cómo algo tan pequeño controla todo el cuerpo, de cómo a veces nuestras acciones son completamente arruinadas por una palabra que decimos, cómo a veces nuestras intenciones arruinan todo por una palabra que decimos. Santiago nos está diciendo, hermanos, de nada nos sirve ir a la iglesia, estar metidos ahí, ser religiosos, si no podemos frenar nuestra lengua, porque la lengua lastima mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Y si un miembro tan pequeño enciende fuegos, ¿cuántos de nosotros recordamos palabras que se nos dijeron que cambiaron nuestra vida, que afectaron todo lo que somos? Una simple palabra que fue dicha a nosotros por una persona en la cual teníamos un gran estima, o personas que veíamos como importantes en nuestra vida. ¿A cuántos de nosotros no, nuestros padres nos dañaron con una palabra que nos dijeron? Y muchos de nosotros usamos la expresión, prefiero que me golpees a que me diga lo que me dijiste. Muchos de nosotros, yo prefería los cinturonazos a una palabra que no soportaba. Muchos de ustedes la conocen. Inútil. Yo no soporto esa palabra porque lo escuché por muchos años. Y cuando yo escucho esa palabra, inútil es una persona que este papel es útil. Entonces un inútil vale menos que este papel, porque el papel al menos tiene algo de bueno, ¿me entienden? Y yo así la veía. Yo cuando me decían inútil, automáticamente mi autoestima se iba a los suelos. Yo no sirvo para nada, porque aunque sea el perro sirve más que yo para ladrar, yo ni para eso. Una simple palabra, una simple palabra. Ustedes vean qué efecto tienen las palabras en sus hijos, los que tienen hijos pequeños. Si el niño hace algún garabatillo ahí, ¿verdad? Medio así, ay, mira papi, y en tu mente dices, qué cochinadas, ¿verdad? Pero sabes que es tu hijo y lo amas. Y le dices, wow, mi hijo el artista. Al ratito tiene lleno el cuarto de estas cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Con una sola palabra. Pero si le dices a tu hijo, ¿qué tonterías son esas? Jamás vuelve a tocar un papelito. Así es la lengua, hermanos. Así es la lengua. Termina con todo lo positivo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso Santiago dice, ese miembro de nosotros los hijos de Dios tiene que ser dominado. Tiene que ser, él habla de cómo al caballo con algo tan pequeño se le domina y se le pone freno. Y Santiago dice, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos practicar esto del cristianismo, esto de la religión? Dice, doma tu lengua. No es posible que estés alabando a Dios el domingo y entre semana tuviste problemas con tu hijo, hija, esposo, esposa, familias, trabajadores, compañeros, y les dejaste ir puro bip. Porque no se pueden decir, ¿verdad? Es que me enojé y cuando me enojo mi lengua no la puedo controlar. Contrólela. No es excusa. Lo digo yo, lo dice Santiago, amén. Dice, porque no podemos con la misma lengua que estamos aquí. Milagros tú harás, ¿cómo estábamos cantando? Recibe, como la última que cantaste. No me acuerdo de la última, de tal como soy, tal como. Y esa es la gran excusa de nosotros los cristianos. El Señor me recibe tal como soy.
Tal como soy, Señor. Todo grosero y maldiciendo, pero tal como soy. Es la gran excusa que usamos los cristianos, pero cuando Santiago dice, no es así. No podemos nosotros el domingo bendecir al Señor y entre semana pura maldición sale de nuestra boca. No se puede. Dice, no puede de la misma fuente que sale agua salada salir agua dulce. No se puede. Dice Santiago, hay que aprender a controlar ese miembro, porque si no lo controlamos en cosas pequeñas, no lo vamos a poder controlar en cosas más grandes. Si no podemos controlar la lengua en cositas pequeñas, hermanos, no la vamos a controlar cuando vaya encendida de la emoción. ¿Me entienden? La lengua que no se puede controlar en el diario vivir, cuando a veces pensamos, estoy entre los compas, nadie me dice nada. Estamos aquí en el cotorreo, no hay problema. Pero si no la puedes controlar ahí, ponle ahora emoción a eso. Ponle ahora la emoción del enojo a tu lengua. No la sabes controlar. Ahora ponle la emoción del enojo. ¿Y qué pasa cuando estás enojado? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Todo lo que me han hecho, todo lo que me han dicho, estoy enojado y ahorita voy a soltar todo. ¿Tú crees que la lengua la vas a poder controlar en ese instante? No. Simplemente no la vas a poder controlar. Porque ya está ahora respaldada por una emoción. Y se deja ir esa lengua. Y cuando se deja ir, no hombre, quítense. Quítense porque te empiezan a decir. Y a veces no tienen que ser malas palabras para lastimar a las personas que más queremos. Lo que decimos afecta mucho más. Y puedes haber tenido una semana excelente con tu familia, digamos así. Pasearon, salieron, excelente. Pero nada más hubo un pequeño problemilla y soltaste tu lengua y arruinaste toda la semana. ¿Cuánto no nos ha pasado eso? Y ahora sí levanten la mano. A mí me ha pasado muchas veces. A mí mi lengua me ha hecho a veces, hermanos, estoy con mi esposa, estamos bien, estamos tranquilos, fuimos a desayunar sin nuestros hijos. A veces nos paramos hasta, no hagas ruido porque no los quiero despertar, no los quiero invitar. Vamos a desayunar, vamos a caminar, estamos tranquilos, andamos platicando esto y lo otro. Y de repente pasa algo y no controlo mi lengua y digo una tontería, hermanos. Una cosa que afecta. Y no malas palabras, pero uso una palabra que le afecta a mi esposa. Y a veces es sarcasmo, a veces atacar. Y arruino a toda la mañana. Hasta ese punto era el mejor marido del mundo, porque mi esposa, que es buen hombre. Me saqué un 10 contigo. Qué bendición eres para mi vida. Pero digo algo y, no, es el peor marido del mundo y que no sé qué, y la hago llorar y esto y lo otro. Y me dice, también que íbamos. Y solo por esto. ¿Cuántos nos ha pasado eso? Hombres, varones, levanten la mano. Porque a todos los hombres. Mujeres también, a veces, ¿verdad? Uno está ahí bien contento y llega la mujer y ¡zas! También que iba. Pero dice aquí Santiago, es ahí donde verdaderamente expresamos que estamos viniendo a la iglesia. Es ahí donde verdaderamente la gente debería de darse cuenta que somos religiosos, entre comillas, por decirlo así, cristianos, en la manera en la que nos expresamos, en la manera en la que nosotros usamos nuestra lengua ya para bendecir y levantar a los demás. Para ser de bendición, para hablar bendiciones a todos los que nos rodean. Solo recuerden el ejemplo que les di de sus hijos.
¿Cómo le levantamos el ánimo a nuestros hijos cuando nuestras palabras son de bendición para ellos? Se creen que son los mejores. Los mejores. Tampoco le engañes. Si no sabe jugar, dígale. No sea mentiroso tampoco. Eres el mejor, mijo, y los demás. Es un malete este muchacho. Si no sabe, mijo, no eres para el fútbol, pero hay básquetbol todavía. Vamos a intentar. Y así hasta que encuentre su deporte, ¿verdad? Tampoco vamos a mentir. No, es que a veces hay papás, ¿verdad? Que un tiempo metí yo a mi hijo a AYSO, a la liga de soccer de AYSO, donde no hay buen fútbol, ¿para qué les miento? Puro güerito, pero bueno. No es que sea racista yo, pero es la realidad. No hay buen fútbol, hermana, pero está bien. Metí a mi hijo ahí y bien chistoso porque pues uno como hispano, ¿verdad? De esos futbolistas, todos los hispanos nos pasa, somos futbolistas fracasados, ¿verdad? Que nunca llegamos a la primera, pero casi llegábamos en nuestra mente, ¿verdad? Y queremos que nuestro hijo llegue a como dé lugar. Y me daba risa que los niños, pues, ¿verdad? En el partido y decía yo, Dios mío, estos, ¿quién les dijo que juegan fútbol? Bueno, no saben ni les pegaba el balón y bueno, pero salían del partido y los papás, oh, good job, you did the best. Y digo, pues, estaban viendo el mismo partido que yo. O sea, ¿cuándo me quedé dormido? ¿Qué pasó? Y yo digo, dígale la verdad, mi hijo. Qué bueno que te gusta el deporte, pero todavía existen las canicas, ¿verdad? O sea, puedes jugar otra cosa. No seamos así, hermanos. No vamos a mentir y levantar la autoestima. Mi hijo, pero ¿sabes qué, mijito? Hay otros niños que quieren jugar y saben, ¿verdad? El deporte. O sea, suavemente, hermanos. Pero Santiago lo que está diciendo, hermanos, es que nosotros con esta lengua podemos cambiar el autoestima de una persona. Con la lengua. Con la lengua tú puedes levantar a una persona deprimida. Con tus palabras, si una persona que está a punto de decir no más a la vida, y las palabras que tú traigas o lo levantan o lo terminan. Así está el caso de la lengua, hermanos. A veces nos preguntamos por qué la rebeldía de nuestros jóvenes es tan difícil la situación con los jóvenes, con los adolescentes. Pero mucho de las reacciones que nuestros hijos expresan es por nuestra lengua, no sé si ustedes sabían. Y pensamos que con lengua dura los vamos a calmar, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Santiago nos da el ejemplo, ¿cómo podemos expresar que somos hijos de Dios? Dice, retengan su lengua, fíjense en lo que dicen, expresen bendición, porque no podemos el domingo bendecir a Dios y el lunes maldecir a todos. Dice, no se puede, no se puede. Los hijos de Dios debemos, hermanos, nosotros debemos controlar nuestra lengua en todo lo que decimos, porque el mundo está escuchando. El mundo está escuchando. Y créanmelo, de nada nos sirve estar aquí en domingo cantando, alabando, bendiciendo y glorificando el nombre del Señor, y entre semana diciendo barbaridades, o maldiciendo, o peleando. Porque imagínense, si uno se confunde, imagínense la gente que nos conoce. Pues que no te vi cantando ahí el domingo en la iglesia. Sí, pues. Y bueno, ¿y qué te pasó es que este es entre semana, tiempo libre. No funciona así, amén. No funciona. Eso Santiago nos da el gran consejo, hermanos. Pongamos de nuestra parte. Dice, controlen. Quiere decir que debe de existir un esfuerzo, amén. Un esfuerzo de cada uno de nosotros. ¿Es fácil? No es fácil. Es bien difícil, pero sí se puede cuando uno está dispuesto, amén. Vamos a ponernos de pie. Y antes de cerrar, le voy a pedir a los sugieres que pasen. Vamos a tener a participar en la Santa Cena.
La Santa Cena, hermanos, la Santa Cena lo hacemos una vez al mes. Jesucristo, en la noche que fue entregado, él tuvo la cena con sus discípulos y habló con ellos, cenó con ellos, se sentó con ellos para explicarles lo que venía, para explicarles que Él estaba entregando su vida. Dice Santiago, la verdadera religión se entrega a sí mismo. Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros. Y Él dijo, cada que tomen este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Entonces nosotros estamos anunciando el sacrificio de Jesucristo por nuestras vidas, que Él se sacrificó por nosotros, pero Santiago nos acaba de explicar que es mucho más de un simple hecho que hacemos cada domingo, o una vez al mes, perdón. Va mucho más allá de simplemente tomar esta copita y este pan y recordar y anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Va mucho más profundo que esto, hermanos. Es hacer conciencia de nuestra vida. Yo estoy anunciando el milagro de Jesús al participar. Pero ¿cómo anuncio el milagro de Jesús durante la semana? Con mis palabras. Entonces le voy a pedir a todos que pasen, cada uno de ustedes. Y la Santa Cena la tomamos los adultos, hermanos. A los niños se les dan uvas en su clase. Y aquí los adultos tomamos la Santa Cena. Y es un recordatorio. Quiero que cuando la tomen, regresen cuando estén en su lugar, hermanos. Quiero que pensemos en cada uno de nosotros personalmente. Esto es personal. ¿Cómo he glorificado a Dios con mis palabras? Como les digo, no somos perfectos. Nadie aquí lo es. Y todos una o más veces, o muchas veces, hemos caído, hermanos, en la tentación de la lengua y lastimamos a los seres que más amamos, lastimamos a la familia, lastimamos a los hijos, a la pareja, y usamos esta misma lengua para bendecir a Dios y después para maldecir a los que nos rodean. Pero Dios conoce que no somos perfectos y nos da una y miles oportunidades. Pero los voy a invitar a que en esta mañana cada uno de ustedes le pida al Señor fuerza para detener esa lengua. Pídale que el Espíritu le dé sabiduría para hablar. Pídale al Espíritu que le enseñe a cuándo hay que callar, cuándo hay que decir, cuándo hay que soltar. Que Él nos ayude a controlar. Amén.
Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que le bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo que anunciamos, hermanos, es el sacrificio de Jesucristo y el milagro de la salvación. Amén. Eso es lo que anunciamos. Pero nuestra vida tendría que ser un reflejo de este acto que hacemos en esta mañana. Nuestra vida y nuestras acciones y nuestras palabras deberían de reflejar que nosotros recordamos el sacrificio de Jesús todos los días de nuestra vida. Amén. Tomemos el pan juntos. Y tomemos la copa. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana, en esta tarde, Señor. Padre, pedimos sabiduría a Dios. Padre, sabemos que nuestras palabras, Señor, han lastimado a mucha gente. Sabemos que nuestras palabras, Señor, han lastimado a nuestros seres más queridos. Señor, a veces lo que decimos, Señor, afecta la paz en el hogar. Hemos perdido, Señor, buenas amistades, relaciones importantes solo por cosas que dijimos, Señor. Pero en esta mañana te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque queremos ser más como tú. Queremos aprender de ti. Queremos, Señor, que todos los que nos rodean sepan que somos tus hijos. Y queremos empezar con la manera en la que nos conducimos en la vida. Queremos empezar con la manera en la que hablamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que cuando estemos enojados, cuando estemos frustrados, cuando estemos bajo estrés, ayúdanos a detener nuestra lengua, Señor, que no lastimemos a las personas. Danos sabiduría, déjanos pensar primero lo que vamos a decir, Señor. Porque no te podemos bendecir el domingo, Señor, y maldecir a todas los demás entre semana. No se puede, Dios. Danos sabiduría. En ti ponemos nuestras vidas, en tus manos ponemos, Señor, nuestra vida, Dios. Te damos gracias, te bendecimos, Padre, y te exaltamos en esta mañana por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Dios me los bendiga, hermanos, en este hermoso domingo. Espero que tengan un hermoso resto del domingo. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Que Dios me los bendiga.